Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, hoy estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y recordemos que hoy viernes es para estudiar y meditar. Meditemos para meditar lo que hemos estudiado durante esta semana. Queridos amigos, vamos a hacer una oración pues. Bienvenido sea usted. Reciba un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Oremos pues, amigos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias, oh Padre eterno, por la vida que usted nos da. Gracias por este bonito día que usted nos ha dado. Gracias porque hemos podido despertar un nuevo día, hemos podido despertar con bien. Gracias, Padre eterno, Padre bendito. Ahora, Señor mi Dios, en estos momentos vamos a estudiar un poco su palabra, ayudarnos a entenderla, a comprenderla, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos capacite para poder entender su mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Para estudiar y meditar. Al mirar en retrospectiva, Efesios 5 del 1 al 20, vemos qué es lo que contiene, ¿verdad? En su conjunto vemos a Pablo tomar una postura firme contra el pecado y el mal, especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios. Sí, en lugar de eso llama a los creyentes de Éfeso a asumir una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos. Queridos amigos, aquí vemos que el apóstol Pablo nos anima a que dejemos nuestra mala manera de vivir, lo que vivimos quizás en el pasado. Dice el apóstol Pablo que ya no eh, hablemos groseramente, sino todo lo contrario, queridos amigos, que andemos como es digno, como a Dios le agrada, ¿sí? Dice, ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Entonces, queridos amigos, debemos de imitar a Cristo Jesús, eh, debemos de portarnos bien como corresponde, como hijos de Dios, ¿sí? Debemos de imitar a Jesús y Jesús, pues, vemos en las Sagradas Escrituras, dice que Él vino a pisar este mundo, vino a hacerse carne, como cualquiera de nosotros dice, pero sin pecado. Entonces, queridos amigos, aquí se anima a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y lo acercan a la gracia y a la verdad de Dios. Queridos amigos, por eso debemos tener un buen comportamiento, debemos de reflejar eh, que debemos reflejar que realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso aquí Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras espera la venida de Cristo. Queridos amigos, y es así como debemos de andar, ¿sí? Hasta cuando Cristo venga, ¿sí? Dice en el 8, ustedes antes vivan en la oscuridad. Versículo 8 del capítulo 5 de Efesios, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor Jesucristo viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pórtense reflejando que son hijos de Dios. Examinen siempre qué es lo que al Señor le agrada, dice en el versículo 10. Entonces, queridos amigos, por eso el apóstol Pablo nos deja
en claro cómo debemos de vivir. Dice el número 15, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y de esa manera, queridos amigos, debemos de vivir siempre para agradar a nuestro Dios. No debemos vivir, queridos amigos, una vida como si fuéramos unos ignorantes, como si no conociéramos la verdad, como si no fuéramos conocedores de la verdad, como si quizás fuera la primera vez que estamos escuchando el mensaje y hasta ahí. No, queridos amigos, quizás le estoy hablando a una persona que no es miembro aún de la iglesia adventista, pero que nos ha estado siguiendo por este subcanal. Queridos amigos, que estos mensajes sean de gran bendición, de gran ayuda, de gran ayuda para su vida espiritual, para que ya no vivan conforme a los deseos de antes que tenían, a los deseos de la carne, sino empiecen a vivir una vida que le agrade al Señor. Y de esa manera, queridos amigos, buscando siempre en la palabra de nuestro Dios cuál es la voluntad de nuestro Dios. Vamos a las preguntas, queridos amigos. Preguntas para dialogar. Enfrentados hoy a una cultura viral que predica sus valores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mediante una serie de medios fulminantes. ¿Cómo pueden los creyentes adoptar las elevadas normas de Pablo? ¿Cómo podemos, queridos amigos? Queridos amigos, punto número 1 es pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a transformarnos, que Él nos transforme, ¿sí? De esa manera, querido amigo, amiga que me escucha, puede ser cambiada nuestra manera de vivir, nuestro pensar, dejando pues que nuestro Dios nos moldee, dejando que nuestro Señor Jesucristo sea quien nos guíe, quien nos transforme nuestra vida. Entonces, queridos amigos, de esa manera solamente, ¿sí? Estudiando la palabra de Dios y pidiéndole que Dios me ayude para tener un cambio radical, para tener un cambio verdadero, ¿sí? De esa manera es como podríamos cambiar nuestro estilo de vida, con la ayuda de Dios solamente. Pero ahí hay varios puntos importantes, queridos amigos. 1. Si usted no se ha entregado a Cristo Jesús, debe hacerlo, ¿sí? Debe acercarse a una iglesia, si quizás no va a alguna iglesia, debe acercarse a una iglesia adventista del séptimo día, ¿sí? O como les he dicho, queridos amigos, si quizás alguno está interesado en conocer más de la palabra de nuestro Dios, porque déjenme decirles que cuando yo comencé a estudiar un poco de la palabra de Dios, yo quería saber ya todo, muchas cosas. En ese momento yo quería saber más. Entonces, queridos amigos, por eso les he dicho, ¿sí? Si quizás alguien de nosotros, alguien de ustedes, queridos amigos, quieren aprender más, ¿sí? Pueden comunicarse conmigo, queridos amigos, para así ponernos en contacto y tener un estudio, un curso bíblico, un estudio extra parte de nuestra lección que venimos compartiendo todos los días. Sí, si usted gusta anotar, mi número de teléfono es 777-152-3692. 777-152-3692. Queridos amigos, ahí se pueden comunicar conmigo y podemos, de una u otra forma, queridos amigos, podemos ponernos en contacto y estudiar un curso más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a la siguiente pregunta, queridos amigos. ¿Qué estrategias podrían emplear los creyentes de hoy para buscar lo que agrada al Señor? Como lo vemos en Efesios 5:10, y para entender cuál es la voluntad del Señor, ¿qué estrategias podemos emplear como creyentes? Encontramos en el versículo 10, dice, examinen siempre qué es lo que le agrada al Señor. Y el número 17 nos dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad
del Señor. Debemos de meditar, queridos amigos, qué es lo que quiere nuestro Dios de nosotros, cuál es la voluntad de nuestro Dios. Miren, queridos amigos, para esto necesitamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Estudien todos los capítulos de Efesios, ¿sí? Estudien todos los capítulos de Efesios y ahí vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Yo les podría decir, pero búsquenlo en su Biblia. La voluntad de Dios es entregar nuestra vida, empezando a entregar nuestra vida a Él. ¿Sí? Si no la he entregado, debo de hacerlo para que Él entonces transforme mi vida. ¿Sí? Y de ahí, queridos amigos, estar a la disposición, estudiando la palabra de nuestro Dios, nos vamos a ir dando cuenta. Debo de obedecer sus 10 mandamientos. Debo de ayudar a mi prójimo. Y de ahí vamos a ver qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debo comer, qué es lo que no debo comer, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, cómo me debo expresar ante las personas y cómo debo hablarles, con qué modo, ¿sí? Entonces, queridos amigos, les invito a que meditemos, estudiemos la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alguien podría argumentar que la prohibición de Pablo de hablar de inmoralidad sexual entre los creyentes significa que no debemos ocuparnos de los problemas de las conductas sexuales inadecuadas ni el abuso sexual. ¿Por qué no es apropiada esa conclusión? Queridos amigos, aquí el apóstol Pablo nos deja bien en claro en Efesios 5, 3 y 4. Dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. A veces, queridos amigos, queremos estar platicando de cosas que realmente no tiene caso, queridos amigos, ¿sí? Debemos mejor hablar de nuestro Dios, debemos ocupar el tiempo para hablar de nuestro Dios. Si vamos a hablar por ejemplo, dar consejos a los jóvenes, a nuestros hijos, niños, en el comportamiento sexual y cuándo es el tiempo, pues es el momento, pero no para estar hablando, oye, es que fulano de tal anda así, anda en esto, anda en lo otro. No, queridos amigos, sino debemos, dice la palabra de nuestro Dios, por eso dice debemos de aprovechar bien el tiempo, porque vienen días malos. Entonces, queridos amigos, debemos aprovechar el tiempo en estar ocupados en el estudio de la palabra de nuestro Dios, estar compartiendo, ¿sí?, el mensaje de nuestro Dios. No debemos estar ocupados en tonterías, como menciona aquí la palabra de nuestro Dios aquí en esta versión. ¿Sí? No debemos de estar pensando en cosas que no tienen caso, queridos amigos. Entonces, querido amigo, amiga que me escuchas, debemos andar como hijos de luz. Debemos reflejar que somos hijos de Dios. Y como le he dicho, querido amigo, si quizás usted es la primera vez que escucha este mensaje, puede ponerse en contacto conmigo si usted desea saber más de la palabra de nuestro Dios. Mi número nuevamente es 777-152-3692. Allí abajito en la descripción de este mensaje, de este video, dejaré también ahí anotado mi número para que si usted gusta puede ponerse en contacto con su servidor. Oremos, queridos amigos, para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, le damos las muchas gracias, oh Padre Eterno, por la vida que usted nos da. Gracias, Padre Eterno, porque usted ha sido bueno con nosotros, con cada uno de nosotros. Padre, en estos momentos nos dirigimos a usted para suplicarle, rogarle, por favor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos llevar una vida que es de su agrado de usted. Ayúdanos, Padre, a encontrar, a saber cuál es la santa voluntad de usted, para que, Padre, de ese modo podamos vivir conforme a la voluntad de usted, conforme a su agrado.
y no conforme a las costumbres de este mundo, a los deseos de la carne. Padre, ayúdanos, oh Dios eterno, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, querido amigo, amiga que me escuchas, nos vemos para la próxima y que tenga un día lleno de bendiciones.